Si lo que buscas es comprender los relatos completos de las dimensiones más altas, permanece aquí, porque nada de lo que escuches ahora es casualidad. El instante en que diste clic ya fue una respuesta, no una coincidencia. Este mensaje no está hecho para todos, sino solo para aquellos que sienten que algo invisible los acompaña desde siempre. Y es ahí donde comienza la huella de Thoth, no como un dios perdido en los mitos, sino como una conciencia viva que atraviesa culturas y tiempos, dejando códigos escondidos en símbolos y silencios. Cada respiración tuya, cada latido, cada pausa breve entre pensamiento y pensamiento es una nota en la partitura del alma. Y él era el guardián de ese ritmo secreto. Si lo que buscas es comprender los relatos completos de las dimensiones más altas, permanece aquí, porque nada de lo que escuches ahora es casualidad. El instante en que diste clic ya fue una respuesta, no una coincidencia. Este mensaje no está hecho para todos, sino solo para aquellos que sienten que algo invisible los acompaña desde siempre. Y si tu corazón late un poco más fuerte en este momento es porque ya comenzaste a cruzar el umbral. La historia que vamos a recorrer no es un mito decorado para entretener, sino la memoria viva de algo que sigue latiendo detrás del velo. Ese velo no es un objeto material. No se levanta con las manos ni se arranca con la fuerza. Es un tejido sutil que se extiende entre lo visible y lo invisible. Una frontera frágil que se abre únicamente cuando la conciencia se detiene y se atreve a escuchar. Thoth es el guardián de ese umbral, no un dios de piedra, sino una inteligencia que atravesó civilizaciones con un mismo propósito: preservar la verdad que no puede borrarse aunque todo lo demás cambie. La imagen del ibis, el ave que camina entre el barro y el cielo, tampoco fue elegida al azar. Los antiguos veían en él un puente viviente, capaz de moverse entre lo denso y lo ligero, entre el peso de la tierra y la transparencia del aire. Así entendían a Thoth, como un mensajero entre dimensiones, un codificador de lo invisible. Quienes lo invocaban no pedían milagros externos, sino recordaban la armonía interna, porque su enseñanza jamás se expresó en gritos o prodigios espectaculares, sino en susurros, en claves escondidas, en vibraciones sembradas en símbolos que solo el espíritu atento podía reconocer. Hay un motivo por el cual nombres como Hermes, Tauti o Enoch despiertan una extraña familiaridad incluso en quienes jamás profundizaron en estos misterios. Thoth no se comunica con la mente lógica, sino con la memoria ancestral que todos llevamos en silencio. Esa memoria vibra cuando encuentra resonancia, y lo que vibra se activa. Por eso, al escuchar estas palabras, puede que sientas un movimiento ambiguo en tu interior, como si algo empezara a reorganizarse sin que lo entiendas del todo. Esa es la señal de que el código aún está vivo. En Egipto se decía que Thoth escribía los destinos, pero no en papiros ni en libros lineales, sino en los ritmos ocultos que ordenan la vida. Cada respiración, cada latido, cada elección imperceptible formaban parte de una música secreta, y el alma aprendía a reconocerse en esa melodía. No era el tiempo cronológico lo que él custodiaba, sino el pulso mayor que conecta lo terrestre con lo celeste. Esa música sigue vibrando ahora mismo, aunque los templos se hayan desmoronado y los jeroglíficos parezcan mudos, porque nunca dependió de la piedra, sino del aliento que los seres humanos siguen compartiendo con el universo. La respiración fue la primera llave entregada a los iniciados. No era un ritual complejo ni un secreto inalcanzable. Era la instrucción de volver al centro y recordar que cada inhalación conecta con lo invisible,
y cada exhalación libera lo que pesa en lo visible. Incluso ahora puedes experimentarlo. Inhala contando hasta 4. Retén un instante y exhala suavemente contando hasta 8. Repite y observa cómo el tiempo adquiere otra textura. Ese gesto mínimo revela que la realidad no está hecha de objetos fijos, sino de vibraciones que responden a tu estado interior. Así comienza el camino del despertar, no con grandes revelaciones externas, sino con la sutileza de una presencia que se reconoce. Por eso se decía que Thoth no creó seguidores, sino buscadores. Su propósito nunca fue levantar templos externos, sino abrir el templo interior, ese lugar donde la voz del espíritu aún puede escucharse sin intermediarios. Cuando eliges permanecer en silencio y atender, el velo se torna transparente y lo sólido empieza a revelar grietas por donde entra la luz. Allí la memoria se activa y lo que parecía olvidado se muestra con claridad. Como un fuego que nunca se extinguió y que espera tu atención para volver a arder. Este conocimiento fue sellado y distorsionado durante siglos. No porque fuera peligroso en sí mismo, sino porque despertaba soberanía. Quien recuerda que la realidad externa es reflejo de la vibración interna deja de ser controlable. La mirada de un ser consciente es una fuerza que ninguna estructura puede domesticar, y por eso el poder establecido intentó sepultar estas claves bajo capas de dogma y miedo. Pero nada que vibra puede ser destruido. La vibración se repliega, espera, se oculta, y cuando encuentra un corazón dispuesto, vuelve a manifestarse. Ese corazón eres tú en este momento. Has llegado aquí porque la memoria de Thoth comenzó a resonar de nuevo. Respira. Siente el pulso en tu pecho y reconoce que no estás frente a un mito muerto, sino frente a una presencia viva que se despliega cada vez que eliges mirar detrás del velo. La continuidad de este viaje nos llevará a descubrir cómo esos símbolos antiguos siguen actuando como portales, y cómo el eco de lo invisible se abre paso en medio de la vida cotidiana para recordarnos que todo, antes de ser forma, fue vibración. Los símbolos nunca fueron simples adornos de templos antiguos ni ornamentos tallados para la vista. Fueron llaves, mapas condensados en formas que sobrevivieron al tiempo porque su esencia no dependía de la materia en la que fueron grabados. En cada curva del jeroglífico, en cada geometría inscrita en piedra, vibraba un conocimiento que no podía desaparecer. Incluso cuando los imperios se derrumbaron y las arenas cubrieron ciudades enteras, esas marcas continuaron irradiando un mensaje silencioso. No son ruinas mudas, son resonancias que esperan ser reconocidas por la conciencia. Los antiguos sabían que el universo no se sostenía sobre discursos, sino sobre patrones. Por eso, en la flor de la vida trazada en templos egipcios o en las piedras de Abidos, dejaron inscrito el recordatorio de que todo lo creado surge de un mismo principio geométrico. Esa figura repetida hasta el cansancio en culturas que jamás se cruzaron, desde China hasta Mesoamérica, es prueba de una memoria común. Una red invisible que nos conecta a través de símbolos que parecieran dormir en la piedra, pero que en realidad palpitan como corazones intactos, cuando contemplas esos trazos más allá de la mente racional. Algo sucede en el cuerpo, un cosquilleo, un movimiento interno que no sabes explicar. No se trata de sugestión, sino de resonancia. El símbolo actúa como un diapasón. Toca una frecuencia olvidada que aún late en cada célula y la hace vibrar. Es la memoria original recordando el lenguaje con el que fue escrita.
Allí radica el poder de lo simbólico, no en la superficie, sino en su capacidad de convocar lo invisible en lo visible. Los sacerdotes de antaño no enseñaban teorías, mostraban símbolos. Sabían que la mente podía resistirse, pero que el cuerpo no mentía. Una geometría sagrada, contemplada con presencia, provocaba una apertura que las palabras no alcanzaban. No era un conocimiento impuesto, sino un reconocimiento natural. Así se transmitía la enseñanza hermética, a través de claves vibracionales que desbordaban lo puramente intelectual. Thoth, en su rol de escriba cósmico, codificó en esas formas lo que no podía decirse con frases. Cada símbolo era un pacto con el futuro, una semilla de memoria que no podía ser erradicada. Por eso, aunque se prohibió su estudio, aunque se reescribió la historia, aunque se levantaron instituciones para decretar qué debía creerse y qué debía olvidarse, los símbolos permanecieron. Nunca murieron porque no dependían de la aprobación de ninguna autoridad. Siguen vibrando en catedrales medievales disfrazados de ornamentos, en manuscritos iluminados bajo la apariencia de simples ilustraciones, en el arte popular donde nadie sospecha su origen. Son las cicatrices luminosas de un saber que no pudo ser destruido. Observa la cruz ansada, el Ankh, que aparece en las manos de faraones y dioses. A primera vista parece un objeto ritual, pero quienes lo sostenían sabían que representaba mucho más. Era la llave de la vida, la unión de lo vertical y lo horizontal, el encuentro del cielo y la tierra en el cuerpo humano. Esa forma aún hoy despierta un eco que atraviesa religiones. Reaparece en cruces cristianas, en talismanes, en la joyería contemporánea, no porque haya sido copiada, sino porque el arquetipo sigue vivo, se rehace en cada época, busca un canal donde manifestarse. Lo mismo ocurre con el ojo de Horus, con la espiral, con el hexagrama, con el círculo dividido en 4. Son figuras que emergen una y otra vez como si la humanidad no pudiera evitar recrearlas. En realidad, no es que las recordemos, es que ellas nos recuerdan a nosotros, nos convocan desde lo profundo para que no olvidemos quiénes somos. Y cada vez que alguien las dibuja, las contempla o las lleva sobre la piel, esa vibración se reactiva. Aunque la persona no tenga la menor idea de su significado ancestral, esa es la magia de lo simbólico. Actúa incluso cuando no lo entendemos. El entendimiento llega después, como una traducción tardía de algo que primero fue sentido. Por eso, a lo largo de la historia, los símbolos fueron temidos. Quienes buscaban controlar las conciencias sabían que una figura podía despertar más que un sermón entero. Una sola geometría bastaba para sembrar insumisión, porque conectaba al ser humano con una verdad más profunda que cualquier dogma. Entonces comenzaron a disfrazarlos, a relegarlos a superstición, a declararlos inofensivos. Sin embargo, la vibración siguió intacta. Cuando caminas por una catedral gótica y alzas la vista hacia sus vitrales, no estás viendo solo un arte arquitectónico. Estás atravesando un bosque de símbolos que contienen la misma matemática que usaban los sacerdotes egipcios y los sabios pitagóricos. La luz que entra por esos cristales coloreados no es solo decoración. Es un recordatorio vibracional. Cada ángulo, cada proporción, cada repetición numérica ordena la energía del espacio y, por resonancia, ordena la de quienes se atreven a permanecer allí en silencio. Thoth sabía que los símbolos eran eternos porque vibraban en correspondencia con leyes universales.
Como es arriba, es abajo, decía el principio hermético, y esas formas eran la representación visible de esa correspondencia. No importa el idioma, ni la cultura, ni el tiempo. La geometría es un idioma del cosmos y nosotros somos parte de esa gramática. El triángulo, el círculo. La espiral no son invenciones humanas, son reflejos de principios que existen en la estructura misma de la realidad. Así comprendemos que los símbolos nunca murieron porque nunca pudieron morir. Están en la forma de los planetas al danzar, en la hélice del ADN que se replica sin cesar, en las órbitas invisibles de los electrones que se mueven como mandalas microscópicos. Lo que los antiguos grabaron en piedra era apenas una traducción de lo que ya existía en la naturaleza. Y lo que existe en la naturaleza no puede extinguirse, solo transformarse. Cuando reconoces esto, el mundo cambia de textura. Una simple espiral en una concha marina se convierte en una lección de infinito. Un panal de abejas se vuelve un tratado de geometría sagrada. El cielo nocturno deja de ser un conjunto de luces dispersas y se convierte en un mapa que responde a proporciones invisibles. Entonces comprendes que Thoth no escribió manuales ni doctrinas. Dejó claves que cualquiera con ojos despiertos podía encontrar en todas partes. La verdad no estaba reservada para los templos, sino impresa en la propia vida. El llamado invisible que comenzó a vibrar en la primera parte se hace ahora más claro. No es un llamado externo. Es una memoria que despierta al reconocer símbolos que nos rodean desde siempre. La sensación de familiaridad no es ilusión. Es la vibración de lo eterno recordándonos que nunca hemos estado desconectados del todo. Aunque la modernidad haya querido reducirlo todo a utilidad. Los símbolos siguen filtrándose, siguen hablando en susurros a quienes deciden escuchar. Respira hondo y mira a tu alrededor. No necesitas un templo egipcio para descubrirlos. Están en la arquitectura de tu ciudad, en los patrones de la naturaleza, en los sueños que tu inconsciente proyecta noche tras noche. Cada símbolo es un portal que se abre silenciosamente y, al cruzarlo, el velo se hace un poco más delgado. La continuidad de este viaje nos conducirá a explorar cómo ese lenguaje oculto no solo está afuera, sino también dentro de nosotros. Grabado en el cuerpo y en la memoria celular como una escritura secreta que aguarda ser leída con atención. El tiempo que miden los relojes no es el tiempo que Thoth custodiaba. Los números que giran en las esferas, los calendarios que ordenan los días, las agendas que apresuran nuestras horas son apenas sombras de una cadencia mucho más profunda. Una corriente invisible que pulsa en cada ser y en cada estrella. Los antiguos decían que Thoth era el escriba de los dioses porque anotaba los ritmos ocultos que sostienen el tejido de lo real. No era un contable de fechas ni de cronologías, sino un guardián de la música secreta que vibra bajo la superficie de todo lo que existe. Ese pulso oculto puede sentirse en el corazón cuando se aquieta la mente. Como un tambor lejano que marca compases más amplios que los de un simple cuerpo humano. Es el ritmo de las mareas que suben y bajan sin que nadie las empuje. El ciclo de la luna que se renueva sin cansancio. La respiración misma de la tierra que exhala vida en primavera y recoge sus frutos en otoño. El guardián de los ritmos ocultos no solo los observaba, los comprendía como espejos de lo eterno, como es arriba. Es abajo no era una frase bonita para grabar en piedra. Era la constatación de que cada movimiento en el cosmos tiene un reflejo en el cuerpo y en el alma.
Cuando el iniciado aprendía a percibir esos ritmos, su vida dejaba de ser una sucesión de accidentes y se volvía danza. Ya no era arrastrado por las corrientes externas, sino que navegaba en armonía con ellas. Así entendía que en cada respiración había un reflejo del movimiento universal. Que inhalar era invocar lo invisible y exhalar era ofrecerlo al mundo visible. El misterio de la vida no estaba en acumular experiencias, sino en aprender a escuchar el compás que une lo visible con lo invisible. La modernidad, en su prisa por controlar, reemplazó esos ciclos por calendarios mecánicos, olvidando que el verdadero tiempo no se divide en horas iguales, sino en pulsos desiguales cargados de significado. Los eclipses, los solsticios, las fases lunares eran estaciones de esa partitura cósmica. El guardián de los ritmos ocultos registraba todo eso no para predecir con exactitud matemática, sino para revelar que cada instante llevaba dentro de sí una cualidad única, un sello vibracional irrepetible. Quien aprendía a reconocerlo se volvía soberano de su destino, porque ya no vivía en el tiempo lineal, sino en el tiempo vivo. Ese tiempo vivo aún se manifiesta en el cuerpo. Las células se dividen siguiendo ciclos precisos. Las hormonas fluyen en mareas invisibles. El corazón late con variaciones que la mente jamás controla. Todo ello es la música que Thoth protegía, la sinfonía oculta que da forma a la existencia. Cuando ignoramos esos ritmos y tratamos de imponernos con relojes y rutinas rígidas, el cuerpo se revela. El insomnio, la fatiga, la ansiedad no son solo enfermedades modernas, son signos de desincronización con la cadencia del universo. Los sabios del Nilo enseñaban a los iniciados a meditar en silencio durante la salida y la puesta del sol, porque en esos momentos el velo se volvía más delgado. El amanecer y el ocaso no eran simples cambios de luz. Eran portales donde los ritmos de la tierra y del cielo se alineaban. Contemplar ese instante era beber de la fuente de la armonía. No había necesidad de complicados rituales. Bastaba con estar presente y reconocer que el alma también respira con los ciclos del día y la noche. Así se comprendía que la verdadera escritura de Thoth no estaba en papiros, sino en el latido de la creación. Cada ola, cada estación, cada retorno de las estrellas era un verso de ese libro infinito, y en ese libro no había páginas muertas. Todo era vibración activa, todo era parte de una sinfonía que nunca deja de sonar. El iniciado aprendía entonces a reconocer en sus propios pasos los ecos de ese compás universal. Caminar se volvía un acto de alineación. Respirar una plegaria. Dormir una iniciación silenciosa. El guardián de los ritmos ocultos también enseñaba que cada ser humano llevaba dentro un reloj secreto, un metrónomo interior que podía sincronizarse con los ritmos mayores. Ese reloj no se lee con agujas, se siente en los silencios, en los momentos en que el mundo parece detenerse y una claridad inesperada emerge. En esos instantes, la conciencia toca la melodía oculta y el velo se vuelve traslúcido. Entonces comprendes que no es la vida la que corre, sino la mente la que se acelera, y que al bajar el ritmo externo aparece un tiempo más real. Un tiempo que sostiene sin esfuerzo. Este conocimiento fue silenciado porque otorgaba libertad. Quien aprendía a escuchar los ritmos ocultos dejaba de depender de estructuras externas. No necesitaba templos para sentir lo sagrado, ni calendarios oficiales para marcar festividades. Su vida misma se volvía liturgia, porque cada ciclo natural era ocasión de recordar la eternidad.
Y un ser humano así, soberano de su propio tiempo, no podía ser reducido a engranaje de ningún sistema. Pero aunque se intentó borrar esta memoria, los ritmos nunca desaparecieron. Siguen latiendo bajo los pies de quienes caminan descalzos sobre la tierra húmeda, en la respiración profunda de quienes se detienen a contemplar el cielo nocturno, en la calma inesperada que aparece cuando el cuerpo recuerda su propio compás. Basta una pausa consciente para percibirlo. Una respiración atenta y ya la música secreta se deja oír, como si hubiera estado esperando siempre detrás del ruido. Cada persona que vuelve a sintonizarse con esos ritmos aporta luz al campo colectivo. Es como si un instrumento olvidado regresara a la orquesta, devolviendo armonía al conjunto. Y a medida que más seres humanos despiertan a esa música, la melodía del mundo cambia de tono. Esa fue la visión de Todd. No la de un Dios que exige adoración, sino la de una conciencia que siembra armonía a través de cada buscador que recuerda. Ahora que la vida moderna nos satura de estímulos y relojes, el llamado invisible se transforma en una urgencia. No se trata de volver al pasado, sino de aprender de nuevo a escuchar lo que nunca dejó de sonar, en el pulso de tu corazón, en el fluir de tu respiración, en el compás secreto de tus pensamientos. El guardián de los ritmos ocultos aún susurra. Basta con abrir un espacio de silencio para que esa voz resuene clara y directa. Y cuando lo hace, la vida entera se convierte en música, en un canto que no viene de afuera, sino de lo profundo. Así se abre un nuevo umbral en este viaje. Lo invisible deja de ser un concepto abstracto y comienza a manifestarse en la práctica diaria. Ya no se trata solo de contemplar símbolos grabados en piedra, sino de reconocer que el cuerpo mismo es un símbolo vivo, una partitura en la que resuena la melodía del universo. En la siguiente etapa de este camino descubriremos cómo esa música interna se entrelaza con los gestos más simples, revelando que cada movimiento humano puede ser un eco del compás cósmico cuando se vive con presencia, en algún punto del vasto río de la historia. Los iniciados hablaron de un objeto imposible de reducir a piedra, aunque apareciera como tal. La tabla esmeralda no era un objeto de museo ni una reliquia perdida en una vitrina. Era, y sigue siendo, un código vibracional. Sus frases cortas, en apariencia sencillas, no fueron escritas para ser descifradas por la mente lineal, sino para actuar como llaves que abren puertas de percepción en quien las contempla con verdadera presencia. Así transmitía Todd su enseñanza, no como dogma, sino como geometría viva hecha de palabras que eran más que palabras. Eran frecuencias, as above, so below, as within, so without. Esta sentencia, repetida hasta la saciedad y convertida en frase superficial por quienes quisieron reducirla, es en realidad una fórmula de transformación. No es un lema moral ni un recordatorio místico, es una ecuación. Quien comprende que lo de arriba refleja lo de abajo y lo de adentro se proyecta en lo de afuera, accede a la arquitectura secreta del universo. De pronto la realidad deja de ser un misterio ajeno y se convierte en espejo. Lo que se vive en el alma se manifiesta en el mundo, y lo que vibra en el cosmos resuena en el cuerpo humano. Allí radica el poder de la tabla. Es un mapa para navegar entre planos. Cada línea del texto actúa como un mantra oculto. No importa la traducción ni el idioma, porque la vibración subyacente permanece intacta. Así se explica por qué, a lo largo de siglos, tantos filósofos, alquimistas y buscadores quedaron atrapados por esas frases.
No buscaban solo conocimiento, sentían un magnetismo. El texto no describe, activa. Por eso los antiguos decían que la tabla no podía leerse con los ojos de la mente, sino con la visión interior. Cada meditación sobre sus principios provocaba un reordenamiento sutil en el campo energético del lector. La alquimia, tan incomprendida, nació de este principio. Los buscadores que se encerraban en laboratorios con hornos y metales no buscaban oro material. Buscaban la transmutación del alma, la transformación de la densidad en luz, la conversión de lo rígido en flexible. La obra alquímica era un espejo del proceso interior. Lo que ocurría en los crisoles y en los matraces era un reflejo de lo que vibraba en el corazón del iniciado. El código de la tabla lo resumía todo. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Ese milagro no era una hazaña externa, sino la experiencia íntima de unidad. La fragmentación, el sentimiento de estar separados, era la verdadera ilusión que la tabla buscaba disolver. Cuando el iniciado comprendía que cada acto cotidiano tenía un eco en el cosmos y que cada movimiento celeste encontraba correspondencia en su propio cuerpo, la vida entera se transformaba. Comer, respirar, caminar. Todo adquiría un matiz sagrado porque era la manifestación de una verdad superior. La tabla esmeralda sobrevivió precisamente porque no podía ser destruida, aunque los manuscritos se perdieran y las traducciones se distorsionaran. El código vibracional seguía activo. Los alquimistas medievales la copiaron, los místicos islámicos la estudiaron, los filósofos del Renacimiento la citaron, y cada generación, incluso sin entenderla del todo, mantenía viva su frecuencia. La sabiduría de Todd se escondía en esas frases cortas porque sabía que, aunque se intentara manipular el contenido, la vibración seguiría intacta, en la práctica. Contemplar la tabla era como mirar un espejo en el que el alma se reconocía. No hacía falta desentrañar todos sus misterios. Bastaba con dejarse impregnar por su presencia. Por eso muchos testimonios hablan de transformaciones inesperadas al meditar en esas frases. Cambios de percepción, intuiciones profundas, visiones fugaces de conexión con todo lo existente. La tabla operaba en silencio, sin necesidad de ceremonias grandilocuentes. Era un recordatorio de que el universo es mental, que la realidad nace en el pensamiento profundo, en la vibración original. Cuando la ciencia moderna descubrió fenómenos como el entrelazamiento cuántico, sin querer validó lo que ya estaba escrito en la tabla. Dos partículas separadas por distancias imposibles responden instantáneamente una a la otra, como si compartieran un campo invisible. Eso es como arriba, así abajo. La correspondencia no es solo metáfora, es estructura. Lo que sucede en el nivel invisible se refleja en lo visible, y lo que vibra en la conciencia humana moldea los acontecimientos externos. En ese sentido, Todd dejó la tabla como advertencia y como promesa. Advertencia, porque quien desconoce la correspondencia se vuelve víctima de fuerzas que no comprende. Promesa, porque quien la reconoce recobra soberanía. Puede crear con intención en lugar de repetir sin conciencia. No se trata de un poder mágico en el sentido vulgar, sino de recordar que todo pensamiento sostenido con coherencia emocional y vibracional se convierte en realidad. La clave está en la vibración. La tabla insiste en que nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Esa frase, tan simple, encierra la base de toda física moderna y de toda mística antigua. Lo sólido es ilusión,
Lo que creemos fijo es solo vibración en un estado más denso. Al reconocerlo, el iniciado comprende que su vida también puede transmutarse, que lo pesado puede aligerarse, que lo oscuro puede volverse luminoso, que lo fragmentado puede volver a la unidad. El código escondido en la tabla no está en letras ni en fórmulas, sino en la experiencia directa de esa correspondencia. Leerla es apenas el primer paso. Vivirla, encarnarla, es lo que transforma. Por eso la enseñanza de Todd siempre apuntó al cuerpo, a la respiración, al silencio, a los gestos cotidianos. Allí, en lo simple, se revela el reflejo de lo eterno. El milagro de la unidad no se alcanza en lejanos templos, sino en el instante presente cuando reconoces que cada exhalación es un reflejo de la expansión cósmica y cada inhalación un regreso al centro primordial. El misterio que late en la tabla esmeralda no es una curiosidad para eruditos, sino un mapa para la práctica. Por eso, quienes la han contemplado en profundidad hablan de ella como de un espejo vivo. No es el texto el que cambia, eres tú quien cambia al enfrentarte con él, y cuanto más presente esté, más se revela. Como un código que se ajusta a tu nivel de conciencia. Todd lo sabía, y por eso dejó frases cortas, porque en la brevedad se esconde lo infinito. Ahora, en este punto del viaje, podemos sentir que la tabla no es un objeto externo, sino una estructura interna. Está escrita en el tejido del universo, pero también en las fibras de tu ser. Cada célula guarda un eco de esas leyes. Y cuando respiras en silencio, cuando te aquietas lo suficiente para escuchar, ese eco se vuelve música clara. Es entonces cuando comprendes que nunca estuviste separado de ese código, que siempre estuvo latiendo en ti. La continuidad de este camino nos conducirá a desentrañar cómo esas leyes herméticas no son teoría abstracta, sino fuerza activa en nuestra vida diaria, influyendo en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en cada paso que damos. El guardián de la vibración dejó sus claves en símbolos, ritmos y frases, y lo que sigue será aprender a reconocer cómo ese mismo código pulsa en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma como un recuerdo que pide volver a despertar. Hubo un tiempo en que la vibración era enseñada sin miedo, en que las geometrías sagradas eran abiertas como puertas y la palabra era reconocida como fuerza creadora. Pero con el paso de los siglos, esa claridad comenzó a incomodar a quienes buscaban controlar más que liberar. El conocimiento de Thoth, esa música secreta inscrita en símbolos y ritmos, se convirtió en amenaza. No porque contuviera armas visibles, sino porque despertaba una soberanía que ninguna autoridad podía tolerar. El que recordaba que lo invisible gobernaba lo visible se volvía imposible de dominar. Así comenzó el borrado. No fue un acto único ni una hoguera aislada, sino un proceso paciente y sistemático. Se persiguieron a los sabios, se destruyeron bibliotecas, se disfrazaron símbolos como supersticiones y se decretó que solo ciertas voces podían hablar en nombre de lo divino. La vibración, que antes era río abierto, fue canalizada en dogmas rígidos. El poder de la palabra creadora se redujo a rezos mecánicos, repetidos sin alma, la respiración consciente, que unía lo humano con lo eterno. Fue reemplazada por ritos vacíos cuyo verdadero significado se borró. El silencio forzado no era ausencia de sonido. Era la imposición de una frecuencia distorsionada. En lugar de la melodía viva del cosmos, se ofreció un eco apagado que exigía obediencia, y poco a poco, la humanidad comenzó a olvidar. El velo se hizo más espeso,
La memoria ancestral se replegó a las profundidades del inconsciente. Sin embargo, ese olvido nunca fue absoluto. Como brasas escondidas bajo ceniza, la vibración seguía latiendo en sueños, en intuiciones, en los símbolos que escaparon a la censura. Los templos de piedra fueron transformados en templos de control, donde antes se enseñaba a mirar hacia adentro, ahora se ordenaba mirar hacia arriba. A un Dios lejano y separado, donde antes se guiaba a escuchar la propia respiración. Ahora se imponía repetir fórmulas que desconectaban al individuo de su poder interior. Era un exilio espiritual. La gente ya no reconocía la música secreta de su cuerpo ni el pulso sagrado de la tierra. Aprendieron a temer lo invisible, a verlo como peligro, a entregarlo en manos de intermediarios. Este borrado, sin embargo, nunca fue perfecto. Los símbolos reaparecieron disfrazados en el arte, en las canciones populares, en los cuentos transmitidos en susurros. El mismo principio hermético, como es arriba, es abajo, sobrevivió escondido en refranes, en metáforas campesinas, en saberes transmitidos por abuelas que nunca leyeron un libro. Aunque se intentó sofocar el fuego, este siguió encendido en rincones inesperados, esperando el momento de resurgir. El silencio forzado tenía una función clara: cortar la continuidad de la memoria. Si una generación no podía transmitir lo que sabía a la siguiente, el hilo parecía romperse. Pero lo que los poderes olvidaron es que la memoria no depende solo de la palabra hablada. Habita en los huesos, en los latidos, en las visiones nocturnas. Así, incluso quienes nunca escucharon el nombre de Thoth sentían su eco en sueños donde se abrían puertas, en intuiciones que los guiaban hacia decisiones justas, en momentos de lucidez en los que la vida parecía alinearse con un compás invisible. Hubo épocas en que recordar era castigado con la muerte, pero incluso en esos tiempos oscuros, algunos se arriesgaron a mantener la vibración viva. Copiaron manuscritos a escondidas, tallaron símbolos en rincones ocultos, tejieron canciones que hablaban de lo eterno bajo apariencia de melodías inocentes. Sabían que la verdad no podía extinguirse, solo ocultarse. Y mientras hubiera un solo ser humano dispuesto a resonar con ella, el código permanecería intacto. El borrado dejó cicatrices profundas. La humanidad empezó a creer que estaba sola, desconectada, a merced de un universo indiferente. Esa herida se convirtió en hambre de sentido, en búsqueda desesperada de poder externo, en guerras libradas para llenar un vacío interior. Pero esa misma herida también fue el terreno fértil donde, siglos más tarde, la vibración volvió a despertar, porque el alma no soporta el exilio eterno y tarde o temprano exige regresar a su fuente. Hoy, cuando observamos las ruinas del pasado, sentimos la nostalgia de lo perdido. Pero esa nostalgia es también una señal de lo que aún vive. Si al mirar un jeroglífico, un mandala, una espiral en la naturaleza sentimos un estremecimiento inexplicable, es porque el borrado nunca fue total. La vibración sigue allí, esperando ser reconocida. El silencio forzado puede haber dominado durante siglos, pero no pudo borrar la música secreta del universo. Ese es el motivo por el que tantos, en nuestra época, vuelven a sentir el llamado invisible. No es un fenómeno nuevo, es un despertar de lo que estuvo dormido. La memoria se agita y con ella el eco de Thoth, que nunca dejó de susurrar detrás del velo. En cada respiración consciente, en cada contemplación sincera de un símbolo antiguo, el silencio impuesto se rompe.
Lo que parecía perdido vuelve a fluir como un río liberado. El viaje no termina aquí. El borrado y el silencio forzado son apenas la sombra que hace más visible la luz. En la medida en que reconocemos cómo se intentó ocultar la vibración, nos hacemos más conscientes de la fuerza que aún late en nuestro interior. Y al recuperar ese pulso olvidado, comenzamos a abrir los ojos que ven detrás del velo, no los ojos físicos, sino los del espíritu que reconoce sin necesidad de pruebas externas. En ese despertar se encuentra el siguiente paso del camino, donde la visión interior se convierte en puente hacia lo eterno. Dicen los sabios que los ojos fueron creados para ver el mundo, pero que existe uno que no fue creado para mirar, sino para reconocer. Ese ojo no pertenece al rostro ni al cuerpo, sino al espíritu. No necesita luz para abrirse, porque su visión no depende de los rayos que llegan desde afuera, sino de la vibración que se enciende desde dentro. Es el ojo que ve detrás del velo, aquel que atraviesa la superficie de las formas y reconoce lo que siempre estuvo allí, esperando ser notado. El silencio forzado intentó cerrarlo, cubriéndolo con capas de miedo, con creencias rígidas, con la ilusión de que solo lo tangible merece confianza. Pero incluso en medio de ese exilio, el ojo nunca murió. Permaneció latente, como semilla enterrada en la profundidad de la tierra, aguardando la humedad precisa, el calor necesario para volver a brotar. Y ese calor no llega de afuera. Llega del fuego interior que despierta cuando un ser humano decide dejar de mirar con los ojos de la costumbre y empezar a sentir con la atención del alma. No se trata de una visión espectacular ni de imágenes grandiosas. No se trata de ver fantasmas ni de viajar con la mente a paisajes irreales. El ojo que ve detrás del velo es más sutil y por eso más verdadero. Reconoce la vibración en lo cotidiano. Descubre la geometría que sostiene lo aparente. Se detiene en la quietud invisible que palpita en medio del ruido. Cuando se abre, un árbol deja de ser un simple objeto verde y se convierte en una antena viva, un canal que conecta cielo y tierra. Un rostro cualquiera revela en un instante siglos de memorias escondidas. Una palabra pronunciada con verdad se siente como un portal. Los antiguos lo llamaban el ojo oculto, y sabían que no estaba en el cielo, sino en el cuerpo humano. Los egipcios lo representaron como el ojo de Horus, un símbolo cargado de proporciones matemáticas y resonancias cósmicas. Lo que parecía un dibujo era en realidad un mapa de la mente y del espíritu. Ese símbolo sobrevivió al borrado porque no podía ser destruido. Quien lo contempla con presencia siente una vibración inexplicable, como si algo en su interior respondiera a un llamado olvidado. Ese es el poder del ojo detrás del velo. No explica, activa. Algunos lo identificaron con la glándula pineal, ese pequeño órgano escondido en el centro del cerebro, rodeado de misterios. La ciencia moderna aún debate su función, pero los iniciados siempre supieron que era mucho más que un tejido biológico. Era un portal. No un portal que se abre con fórmulas complicadas, sino con algo mucho más simple y por eso tan difícil para la mente ansiosa. Silencio, atención, coherencia. Quien aprende a aquietar el torbellino de pensamientos, aunque sea por unos segundos. Siente una presión sutil en el centro de su cabeza, una especie de vibración tenue que no se parece a ninguna sensación física conocida. Es como un toque desde adentro, una llamada a detenerse y escuchar. Ese es el ojo empezando a despertar.
No es necesario forzarlo ni buscar visiones extraordinarias. Basta con sostener la presencia, con dejar que la respiración se convierta en puente, con confiar en que lo invisible no necesita espectáculo para hacerse sentir. El ojo que ve detrás del velo no busca milagros externos, busca coherencia interna. Cuando la mente dice una cosa, el corazón siente otra y el cuerpo vibra de manera diferente. Ese ojo permanece cerrado, confundido entre energías discordantes, pero cuando pensamiento, emoción y respiración se alinean, aunque sea por un instante, el ojo se abre y la percepción cambia. Es entonces cuando el mundo cotidiano se revela distinto, no porque se transforme mágicamente, sino porque uno comienza a reconocer lo que siempre estuvo allí, que la materia es solo una máscara del espíritu, que el tiempo es un escenario de algo eterno, que lo visible es apenas la sombra de lo que vibra detrás. Muchos lo han sentido sin saber ponerle nombre. Esa sensación de que el aire se espesa de pronto, de que el silencio habla más fuerte que cualquier palabra, de que algo o alguien observa desde otro plano. Es el ojo rozando la membrana del velo, y aunque dura un segundo, cambia todo, porque después de sentirlo, uno ya no puede creer del todo en la ilusión de que la realidad es solo lo que se toca o se mide. Ese instante basta para sembrar la certeza de que hay más, mucho más. Thoth sabía que abrir ese ojo no era cuestión de técnicas secretas, sino de disposición. Por eso sus enseñanzas nunca fueron gritos, sino susurros. No dejó templos repletos de fórmulas. Dejó símbolos y frases breves, diseñadas como llaves que resuenan en quien está preparado. Todo es mente. Escribió en la tabla esmeralda, y esa simple afirmación basta para empujar al ojo a girar hacia adentro. Porque si todo es mente, entonces lo que percibimos no es el límite de lo real, sino apenas el reflejo de un pensamiento mayor. Los que han logrado abrirlo por completo cuentan que el tiempo se detiene, que los objetos parecen disolverse en vibraciones, que uno se siente tanto dentro del cuerpo como fuera de él. Pero lo más profundo no es la visión en sí, sino la comprensión silenciosa que acompaña, que nunca estuvimos separados, que lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro, esperando ser reconocido. Esa es la verdadera visión detrás del velo. No una acumulación de imágenes, sino la disolución de la separación. El poder que surge de este despertar es inmenso, pero no en el sentido que el ego espera. No se trata de dominar a otros ni de manipular realidades a capricho. Se trata de libertad. Quien ve detrás del velo ya no es esclavo del miedo ni del deseo. Ya no depende de intermediarios para sentir lo sagrado. Ya no se conforma con sombras cuando ha tocado la fuente de la luz. Esa libertad es lo que siempre intentaron borrar, porque un ser humano que ve con el ojo del espíritu ya no puede ser controlado. Por eso el llamado invisible que comenzó como un susurro ahora se convierte en clamor. Porque estamos en un tiempo en el que el velo se adelgaza, en el que las sincronías se multiplican, en el que lo oculto vuelve a filtrarse a través de sueños, intuiciones y revelaciones espontáneas. Cada vez más personas sienten la presión en la frente, la vibración en el pecho, la certeza de que hay algo más esperando del otro lado. Y ese algo no es ajeno, es la parte más antigua y más viva de nosotros mismos. El ojo que ve detrás del velo no se abre una vez para siempre. Es un proceso, una danza de abrir y cerrar, de olvido y recuerdo. Cada respiración consciente lo alimenta, cada silencio lo fortalece, cada acto de coherencia lo mantiene vivo, y aunque a veces vuelva a cerrarse bajo el peso del ruido cotidiano, basta con regresar al centro, con inhalar con presencia, con observar sin juicio, para que vuelva a encenderse la chispa.
En este viaje no hay mapas definitivos. Nadie puede abrir el ojo de otro. Solo se puede señalar el camino, ofrecer símbolos, compartir vibraciones. La verdadera activación ocurre en lo íntimo, en ese espacio secreto donde nadie más entra. Y allí, cuando el ojo se abre aunque sea un instante, el mundo entero cambia de color. Ya no se vive en la prisión de lo aparente, sino en la amplitud de lo real. Y es aquí donde el camino se profundiza, porque ver detrás del velo es apenas el inicio. Lo que sigue es aprender a vivir con esa visión, a sostenerla en medio del ruido, a integrar lo invisible en cada gesto cotidiano. Ese será el próximo umbral de este viaje, el momento en que la visión se convierta en acción y la conciencia en una nueva forma de existencia. El cuerpo nunca fue un simple mecanismo biológico, aunque nos hayan enseñado a pensarlo así. El cuerpo es un eco, una resonancia, un instrumento que traduce en carne lo que vibra en lo invisible. Todo lo que no puede sostener el alma por sí sola, lo expresa el cuerpo en forma de síntoma, de tensión, de enfermedad. Y este lenguaje, aunque olvidado por los siglos de borrado y silencio forzado, nunca dejó de hablar. Cada dolor, cada bloqueo, cada respiración cortada es en realidad un mensaje. El cuerpo no castiga, comunica. Cuando Todd hablaba del cuerpo, no lo describía como prisión del espíritu, sino como altar vivo donde la vibración se hace visible. Decía que la carne es la sombra de la luz interior y que toda dolencia es un eco de un desajuste en el campo sutil. Por eso los iniciados no trataban de luchar contra el cuerpo, lo escuchaban. Sabían que la fiebre es la memoria ardiente de algo no resuelto, que la rigidez en las rodillas es miedo a rendirse ante la vida, que el peso en los hombros es la carga de responsabilidades que nunca nos pertenecieron. Hoy, la medicina moderna confirma de manera parcial lo que él enseñaba hace milenios, que las emociones reprimidas alteran la química del organismo, que el estrés se traduce en inflamación, que los traumas se graban en los músculos y en la piel, pero lo que para la ciencia aún son hipótesis y descubrimientos fragmentados. Los sabios lo conocían como mapa completo. Sabían que cada órgano tiene su lenguaje, que el corazón habla del amor no expresado, que los pulmones lloran las palabras que nunca salieron, que el estómago guarda las verdades que no pudimos digerir. Cuando comprendemos esto, la relación con el cuerpo cambia por completo. Ya no lo vemos como enemigo que nos traiciona, sino como aliado que nos revela lo que la mente insiste en negar. El cuerpo es leal, incluso a costa de sí mismo. Sostiene durante años vibraciones densas que no nos atrevemos a sentir, hasta que finalmente no puede más y grita a través del dolor. Y en ese grito se esconde la oportunidad de regresar al origen, de escuchar lo que en lo invisible pide ser atendido. Todd lo llamaba el eco del alma. Decía que el alma, cuando ya no encuentra oído en la conciencia, se refugia en el cuerpo para seguir comunicándose, y que quien aprende a escuchar ese eco nunca vuelve a estar perdido, porque cada síntoma se convierte en guía. Esa escucha, sin embargo, exige presencia. No basta con preguntarse intelectualmente qué significa un dolor. Es necesario sentirlo con atención, dejar que hable sin apresurarnos a silenciarlo, observar la emoción detrás de la sensación física. Allí, en ese puente entre carne y espíritu, empieza la verdadera sanación. El eco del alma se manifiesta también en la postura, en la forma en que caminamos, en la manera en que respiramos. Un cuerpo encogido revela miedo, uno rígido habla de control, uno que respira con fluidez manifiesta confianza en la vida. Cada gesto es una vibración congelada en forma. Y si afinamos la mirada, descubrimos que nada es casualidad. El dolor crónico,
La fatiga persistente, las alergias que parecen inexplicables son huellas de un campo sutil desordenado que pide volver a la coherencia. Los antiguos practicaban rituales de atención corporal no para imponer disciplina, sino para escuchar. El movimiento no era gimnasia, era invocación. La danza no era espectáculo, era reordenamiento vibracional. Cada respiración consciente era un ajuste fino que devolvía el cuerpo a su tono original. Por eso en los templos de Egipto no solo se estudiaban los astros y las matemáticas, también se practicaban movimientos sagrados, respiraciones rítmicas, gestos que convertían al cuerpo en antena viva, lo que hoy llamamos enfermedad. Ellos lo veían como desajuste temporal. El verdadero peligro no estaba en el síntoma, sino en la desconexión con su mensaje. Porque un dolor escuchado se transforma, pero un dolor negado se acumula hasta romper el equilibrio. El eco del alma nunca se equivoca. Siempre revela con precisión dónde hemos dejado de ser coherentes. En qué punto hemos abandonado nuestra verdad. Y aquí está la clave. Sanar no es corregir un defecto, es regresar a la vibración original. No se trata de eliminar el síntoma a la fuerza, sino de preguntarle qué verdad oculta. El cuerpo, como eco, no inventa nada, solo amplifica lo que ya estaba vibrando en lo profundo. Al honrarlo, descubrimos que la sanación no comienza en el hospital ni en el ritual externo, sino en el instante en que decidimos escuchar con sinceridad. Imagina por un momento que cada célula es un músico en una gran orquesta, cuando la vibración del alma fluye con claridad. Todos los instrumentos tocan en armonía. Pero cuando emociones no digeridas, miedos antiguos o creencias heredadas distorsionan la señal, la orquesta desafina. El ruido se acumula hasta que se vuelve insoportable. Eso es el síntoma. No es castigo, es música desordenada. Y la cura no llega con violencia, llega con afinación. Thoth decía que la atención es el afinador. Allí donde pones tu mirada consciente, el campo empieza a reorganizarse. Si observas un dolor con presencia, sin miedo y sin juicio, esa zona comienza a recibir luz vibracional. No es un milagro externo, es la inteligencia del cuerpo respondiendo a la coherencia de la conciencia. Por eso la práctica más poderosa no es complicada. Basta con respirar en la zona donde duele, con sostener la mano allí como gesto de reconocimiento, con decir en silencio te escucho. Ese simple acto abre un canal entre alma y cuerpo que puede transformar años de silencio acumulado. La ciencia moderna empieza a vislumbrar este misterio. Experimentos muestran que las células cambian su comportamiento según el entorno vibracional, que la mente influye en la biología a través de la química de las emociones. Bruce Lipton lo demostró. El ambiente energético afecta más que los genes. Pero lo que los laboratorios apenas descubren, Thoth lo enseñaba en símbolos hace miles de años. El cuerpo obedece al campo. La carne sigue la música del alma. Reconocer al cuerpo como eco del alma es devolverle su dignidad sagrada. Ya no lo tratamos como objeto de consumo, ni como máquina que debe rendir a toda costa. Lo vemos como compañero fiel, como espejo que nunca miente, como guardián de la verdad que la mente quiso callar. Y en esa nueva mirada, algo cambia. Empezamos a agradecer en lugar de luchar, a escuchar en lugar de reprimir, a acompañar en lugar de castigar. El eco del alma nos recuerda que la enfermedad no es un final, es un inicio. Es el punto en que lo invisible nos alcanza con fuerza suficiente para que no podamos seguir ignorándolo.
Y en ese sentido, cada dolor es un portal, cada síntoma es una puerta que nos devuelve a nosotros mismos. Quien se atreve a cruzarla descubre que detrás del malestar no hay enemistad, sino revelación. Así, el cuerpo se convierte en maestro, y nosotros, al escucharlo, comenzamos a reconectar con la música que nunca murió, esa música que vibra en los huesos, en la sangre, en la respiración, esa música que, al ser reconocida, nos devuelve al origen. El cuerpo como eco del alma no es una metáfora bonita, es una realidad vibracional, y quien aprende a escuchar ese eco, aprende también a recordar quién es en verdad. El viaje continúa, porque escuchar es apenas el primer paso. Lo que sigue es aprender a reorganizar el campo, a transformar el eco en melodía consciente, a convertir cada gesto cotidiano en acto de alineación. Esa es la puerta que ahora se abre, la de la técnica olvidada, la de la vibración que sana desde adentro, la del poder simple que fue prohibido porque no podía ser controlado. Y hacia allí nos dirigimos, hacia la revelación del método secreto con el que Todd enseñaba a reorganizar el campo invisible para que el cuerpo, fiel reflejo, regresara a su armonía original. Detrás de toda forma, detrás de cada palabra, de cada síntoma y de cada visión, late un campo más vasto que la mente puede concebir. Los antiguos lo llamaban matriz, vientre cósmico, útero invisible donde todo germina antes de aparecer en el mundo. Todd lo nombró como el campo de creación. Y quienes lo alcanzaron sabían que allí residía la fuente de todo poder. No era un lugar físico ni un templo de piedra. Era una vibración extendida por doquier, tan íntima como el aire que respiramos y tan vasta como el firmamento. En ese campo no existe la separación. Lo que llamamos tiempo se pliega como un acorde. Lo que llamamos distancia se disuelve en la unidad. Allí todo está en estado de posibilidad, esperando la chispa de la conciencia para tomar forma. Por eso los sabios enseñaban que pensar no era solo imaginar, sino sembrar. Cada pensamiento cargado de emoción, cada visión sostenida con presencia, deja una huella en ese campo y comienza a vibrar hasta atraer su equivalente en la materia. Lo que parece coincidencia en la superficie, en realidad es resonancia en el fondo. Este campo responde con una neutralidad impecable. No distingue entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que anhelas y lo que rechazas. Responde simplemente a lo que vibras. Si tu frecuencia está teñida de miedo, ese miedo se multiplica. Si tu vibración es de gratitud, la vida se expande en sincronicidades luminosas, así de simple, así de implacable, y esta es la razón por la que durante siglos intentaron ocultar este conocimiento. Porque un ser humano que entiende que la realidad responde a su vibración ya no es manipulable. En los relatos herméticos se dice que Thoth reveló que todo es mente, no como idea filosófica, sino como llave de acceso al campo de creación. Si todo es mente, entonces lo que llamamos mundo no es otra cosa que la cristalización de pensamientos sostenidos en este campo invisible. Allí donde la conciencia se posa con fuerza, allí comienza a tejerse la materia. Allí donde la atención se dispersa, la energía se disuelve. Por eso la práctica central no era acumular fórmulas, sino entrenar la mirada interior, aprender a enfocar sin dispersión, a sentir con coherencia. Muchos lo han tocado sin darse cuenta. Ese momento en que imaginas con tal intensidad que casi puedes sentirlo real, y poco después lo encuentras en tu camino. Esa intuición repentina que se convierte en hecho tangible.
esa emoción sostenida que parece atraer situaciones en la misma frecuencia. Todo ello no es azar, es el campo de creación respondiendo a la señal emitida por tu vibración. Lo extraordinario es que este campo no necesita esfuerzo, sino alineación. No se abre con la urgencia ni con el deseo desesperado, sino con la calma del que sabe que ya está unido a todo. Cuando dejas de resistir, cuando respiras con presencia, cuando sostienes una emoción coherente, el campo se ordena alrededor de ti como agua que reconoce la forma del recipiente. En ese instante, lo que parecía imposible comienza a encontrar caminos insospechados. Los antiguos templos no eran laboratorios externos, eran escuelas de vibración. Allí se enseñaba a entrar en silencio, a respirar con ritmo, a contemplar símbolos que servían de anclajes para enfocar la mente. Todo ello tenía un solo propósito: acceder conscientemente al campo de creación. No para manipularlo con caprichos, sino para recordarle al ser humano su capacidad innata de co-crear junto al cosmos. Cuando experimentas este campo, aunque sea por un instante, la vida entera cambia de perspectiva. Ya no te sientes víctima de lo que ocurre, sino parte activa de un tejido mayor. Descubres que cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada pensamiento que eliges, es una semilla lanzada al útero vibracional del universo, y entonces entiendes la enorme responsabilidad de tu vibración. Estás creando a cada momento, consciente o no. El campo de creación no pertenece a nadie y está abierto a todos. Es un río inagotable de posibilidades, una corriente silenciosa que responde a la calidad de tu presencia. Y cuanto más coherente eres contigo mismo, más nítida es tu señal en ese campo. Así, el mundo exterior empieza a reorganizarse, no porque fuerces nada, sino porque lo invisible se alinea y la materia obedece. Este es el misterio que Todd dejó escondido en símbolos y frases breves, sabiendo que solo aquellos dispuestos a vivirlo podrían comprenderlo. Porque el campo no se estudia con teorías, se experimenta con vibración. Y cuando lo experimentas, incluso por unos segundos, ya nada vuelve a ser igual. Comprendes que la vida no es una sucesión de hechos ciegos, sino una danza sagrada donde cada paso depende de la música que emites desde dentro. La puerta hacia el campo de creación nunca fue un secreto guardado en fórmulas inaccesibles ni en rituales reservados a unos pocos. Estuvo siempre delante de nosotros, en lo más simple, en aquello que acompaña cada instante de la vida. La respiración. Todd decía que el aliento es el hilo invisible que cose el alma con el cuerpo, la vibración con la materia. Cada inhalación es un regreso al origen, cada exhalación es una entrega, y en ese movimiento rítmico, si lo habitamos con atención, comienza a aparecer el puente vivo que nos conecta con lo eterno. La mayoría respira sin notarlo, como si el aire fuese solo un mecanismo biológico. Pero cuando una persona detiene por un momento su carrera interior y observa la entrada y salida del aire, el mundo cambia. El pecho se convierte en un templo donde lo invisible se hace tangible, donde lo sagrado entra y sale sin interrupción. Allí, en ese gesto tan cotidiano, el velo se vuelve más delgado, porque la respiración consciente no es solo oxígeno que alimenta células, es vibración que reordena el campo. La atención es el otro lado del puente. Respirar sin atención es apenas movimiento mecánico. Atender sin respiración consciente es pensamiento que se dispersa. Pero cuando ambos se unen, algo extraordinario sucede.
La mente se aquieta, el cuerpo se relaja y la vibración se alinea. Es entonces cuando el ojo detrás del velo comienza a abrirse sin esfuerzo. El puente vivo no exige más que esto: estar aquí, plenamente, en el flujo del aliento y en la mirada atenta que observa sin juicio. Thoth enseñaba que el universo entero respira. Las mareas son la inhalación y exhalación de la tierra. Las estaciones son el aliento expandido y recogido del tiempo. Incluso las estrellas laten en ritmos que recuerdan a una respiración cósmica. Quien alinea su propio aliento con estos ritmos entra en resonancia con lo eterno. No es metáfora. Basta con observar cómo la calma de la respiración lenta reorganiza los latidos del corazón, cómo los pensamientos pierden fuerza, cómo el cuerpo deja de luchar contra sí mismo. Es vibración en acción, un eco de la armonía mayor reflejada en lo íntimo. La atención, por su parte, es el fuego que enciende el aire. Allí donde posamos la mirada interior, la energía se concentra. Por eso los antiguos insistían en contemplar símbolos, en fijar la mirada en la llama, en sostener la visión del infinito, no para distraer la mente, sino para enseñarle a vibrar en un solo tono, a dejar de fragmentarse en 1000 pensamientos que dispersan la energía. Atención sostenida es poder vibracional. Y cuando se une con la respiración consciente, el puente se vuelve indestructible. Muchos han sentido sin saberlo este poder. Ese instante en que respiras profundo antes de tomar una decisión y de pronto todo se aclara. Ese momento en que, al observar con calma a alguien, comprendes su verdad sin que haya dicho una palabra. Es el puente vivo actuando, porque la respiración y la atención, cuando se entrelazan, despiertan la capacidad ancestral de percibir más allá de lo evidente. En la práctica, no es complicado. Basta con detenerse, con cerrar los ojos si se desea y llevar la atención al aire que entra. Sentir cómo desciende hasta el abdomen, cómo expande el pecho, cómo se entrega en la exhalación. No cambiar nada, solo observar, y al observar, reconocer cómo el campo invisible empieza a vibrar diferente, a veces como un cosquilleo en la piel, a veces como un calor en la frente, a veces como una quietud inesperada. Es la señal de que el puente se ha activado. El puente vivo no es un camino hacia afuera, sino hacia adentro, y al cruzarlo, comprendemos que el campo de creación no está en un lugar distante, sino en el mismo aire que nos atraviesa. Con cada respiración consciente, lo invisible entra en nosotros y nosotros entramos en lo invisible. Y en esa danza silenciosa, lo imposible comienza a parecer natural. Lo oculto empieza a revelarse. Respiración y atención, dos gestos tan simples, tan cotidianos, y sin embargo tan poderosos que fueron llamados la llave prohibida, porque no pueden ser monopolizados, no pueden venderse ni controlarse. Son patrimonio de todo ser humano, y en la medida en que los reclamamos con conciencia, recordamos que el puente hacia lo eterno nunca estuvo cerrado. Solo hacía falta detenerse, inhalar, observar y permitir que lo invisible vuelva a reconocerse en nosotros. Hay un instante en que la respiración se aquieta y la atención se convierte en llama clara. Es allí donde comienza el ritual del sanador invisible. No con palabras complicadas ni gestos espectaculares, sino con la simple decisión de habitar el propio cuerpo como templo. Thoth lo llamaba el arte de recordar, porque no se trata de invocar algo nuevo, sino de permitir que lo que siempre estuvo dormido despierte en nosotros.
El ritual no requiere incienso ni altares externos, aunque estos puedan acompañar. El verdadero altar es la carne viva, el pecho que late, las manos que vibran, la frente donde el ojo oculto comienza a abrirse. Se inicia con un gesto sencillo, colocar la mano en el lugar donde la vida pide atención. Puede ser el corazón endurecido por viejas heridas, el estómago cargado de palabras no dichas, la garganta que ha callado demasiado tiempo. Allí donde se posa la mano con presencia, la energía comienza a reorganizarse. Thoth decía que el tacto consciente es la prolongación del alma. Cuando la mano toca con intención pura, transmite una vibración que el cuerpo reconoce al instante. No es sugestión, es resonancia. Como una cuerda que responde al roce de otra, el órgano herido empieza a recordar su tono original. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en mensaje atendido. Y en ese reconocimiento, algo cambia. El campo invisible se alinea y el cuerpo obedece. El sanador invisible no es un ser externo que desciende desde algún lugar remoto. Es la parte más profunda de nosotros mismos, la que nunca olvidó el lenguaje de la vibración. Por eso este ritual no necesita intermediarios, no requiere fórmulas secretas ni mantras aprendidos de memoria. Lo único necesario es la disposición a escuchar en silencio. Silencio para sentir lo que duele sin huir. Silencio para sostener la mano sin ansiedad. Silencio para permitir que la respiración lleve luz donde antes había densidad. El proceso es tan simple que durante siglos fue considerado peligroso. Porque ¿cómo controlar a alguien que puede reorganizar su propio campo con solo respirar, atender y tocar con presencia? Por eso fue ocultado bajo capas de misterio y disfrazado como superstición. Pero en realidad siempre estuvo disponible. Y ahora, en este tiempo en que los velos se adelgazan, vuelve a revelarse con la misma claridad de siempre. Practicar el ritual es regresar a lo esencial. No se trata de lograr un resultado inmediato ni de forzar una curación. Se trata de sostener la coherencia. Cada vez que posas tu atención en una zona del cuerpo, cada vez que acompañas con respiración consciente y contacto vivo, estás enviando al campo un mensaje de orden, y ese mensaje se replica en la materia como reflejo inevitable. Quizá no en un instante, quizá no como lo esperas, pero siempre como reorganización vibracional. El sanador invisible despierta cuando dejamos de luchar. Mientras intentamos controlar el cuerpo como enemigo, el eco del alma se intensifica en forma de dolor. Pero cuando nos rendimos a escuchar, la energía fluye y lo que parecía bloqueo se convierte en puerta. Es en ese umbral donde ocurre la transformación. No porque hayamos hecho algo externo, sino porque dejamos de interferir con lo interno. Al terminar el ritual, no hay fuegos artificiales. Lo que queda es un silencio nuevo, una sensación de ligereza en el pecho, un calor suave en las manos, una calma profunda que no se explica con la mente. Es el testimonio de que el campo ha respondido, de que la vibración se ha reorganizado, de que el sanador invisible ha vuelto a despertar. Y esa práctica, repetida cada día aunque sea unos minutos, se convierte en camino. Porque el ritual no es un evento aislado, es una forma de vivir, una manera de recordar que la vida entera puede ser altar, que cada gesto puede ser acto de sanación, que cada respiración puede ser puente hacia lo eterno. Así el sanador invisible deja de ser misterio y se convierte en compañero. Ya no esperamos que alguien nos devuelva lo que nunca perdimos. Lo reconocemos en nosotros mismos. Y desde esa certeza,
El viaje continúa hacia la integración de lo invisible en cada instante, hacia la soberanía vibracional que Todd quiso legar a quienes se atrevieran a cruzar el velo y recordar. Despertar no es un instante glorioso que resuelve para siempre las dudas de la existencia. Es apenas el comienzo de un desafío más profundo. Vivir en coherencia con esa visión. El ojo detrás del velo se abre y el sanador invisible despierta. Pero la vida cotidiana sigue desplegando sus exigencias, sus distracciones, sus ruidos. Y es allí donde comienza la verdadera prueba. No en la experiencia extraordinaria, sino en la capacidad de sostener la lucidez en medio de lo ordinario. Quien ha tocado, aunque sea por un instante, el campo de creación siente cómo la vida puede reorganizarse desde adentro. Pero pronto descubre que regresar a la rutina es como volver a entrar en un río cargado de corrientes que arrastran hacia el olvido. Los viejos hábitos, los pensamientos repetitivos, las emociones heredadas reclaman su lugar. Y aquí es donde muchos tropiezan. Confunden el despertar con una meta alcanzada, cuando en realidad es un umbral. No basta con ver, hay que vivir lo visto. El desafío consiste en no perder la vibración conquistada en el templo del silencio cuando se abren las puertas de la calle. Significa responder con presencia incluso cuando el entorno provoca, elegir con conciencia incluso cuando la presión empuja hacia lo automático. Es fácil sentirse en sintonía en medio de la respiración tranquila. Lo difícil es mantener esa sintonía en medio de un conflicto, de una discusión, de un dolor inesperado. Allí se mide la fuerza real del despertar. Todd advertía a los iniciados que la mayor tentación del camino no era el fracaso, sino el autoengaño. Creer que uno está despierto solo por haber sentido visiones. Confundir el brillo momentáneo con la luz estable. Hablar de lo invisible sin encarnarlo en los actos. Por eso sus enseñanzas estaban llenas de pruebas sutiles, diseñadas no para humillar, sino para revelar hasta qué punto la visión podía sostenerse en lo concreto. El verdadero iniciado no era el que repetía símbolos, sino el que respiraba coherencia en medio de cualquier circunstancia. Vivir despierto es aceptar que la expansión viene acompañada de responsabilidad, porque cada palabra pronunciada vibra en el campo, cada emoción sostenida reorganiza la realidad, y al comprender esto, ya no se puede actuar con la misma inconsciencia de antes. El ser humano despierto descubre que es creador a cada instante, y esa certeza se convierte en desafío permanente. No se trata de perfección, se trata de fidelidad. Regresar una y otra vez al eje. Incluso cuando la distracción parece inevitable. El mundo, con sus estructuras de control, hará todo lo posible por adormecer al que despierta. No con cadenas visibles, sino con el peso del ruido, con la atracción de lo superficial, con el espejismo de lo urgente. El verdadero desafío es recordar, incluso cuando todo alrededor conspira para que olvides. Recordar en el mercado, en la oficina, en la soledad de la noche. Recordar que el campo responde siempre y que el puente hacia lo eterno sigue ahí, en cada respiración. Y aquí surge la paradoja. Despertar trae consigo una sensibilidad más grande, pero también una vulnerabilidad más honda. Uno siente con más intensidad tanto la belleza como el dolor. Percibe las disonancias de un mundo que no vibra en coherencia. Y esa percepción puede ser abrumadora. Sin embargo, esa misma sensibilidad es el instrumento del nuevo camino, porque solo quien siente profundamente puede reorganizar.
Solo quien reconoce el dolor puede transformarlo en presencia. El desafío de vivir despierto no es huir del mundo, sino encarnarlo todo con la nueva visión. Significa mirar al otro y reconocer en él un reflejo, aunque se presente como enemigo. Significa ver en cada dificultad una oportunidad de alineación. Significa aceptar que la práctica no termina en el templo, porque el verdadero templo es la vida misma. Thoth dejó este secreto grabado en los silencios de sus enseñanzas. Despertar no es llegar, es comenzar. Y vivir despierto es sostener la vibración día tras día, caída tras caída, regreso tras regreso. Esa perseverancia silenciosa es la que transforma, la que convierte al iniciado en puente entre mundos, la que demuestra que la visión no fue ilusión pasajera, sino semilla convertida en fruto. Y en esa perseverancia, el viaje continúa, porque cada paso en coherencia fortalece el campo, y cada regreso al silencio abre más el ojo oculto. El desafío de vivir despierto no es carga, es privilegio. El privilegio de recordar en medio del olvido, de encender luz en medio de la sombra, de habitar con presencia cada instante como si fuese la verdadera iniciación. Hay un momento en el camino en que el despertar deja de ser un destello efímero y se convierte en memoria estable, no memoria de la mente, que olvida y se dispersa, sino memoria del alma, que cuando recuerda ya no puede volver a dormir. Ese instante es el recuerdo irreversible, la certeza silenciosa de que lo que se ha visto detrás del velo nunca podrá borrarse. Podrán volver las dudas, las distracciones, las caídas, pero en el fondo algo ha cambiado para siempre. Ya no creemos del todo en la ilusión de la separación. El recuerdo irreversible no se alcanza con teorías ni con la acumulación de prácticas. Llega como fruto de la perseverancia, como consecuencia de haber sostenido la atención una y otra vez en medio de la niebla. Es como encender una llama en la oscuridad. Al principio parece frágil, pero una vez que la vista se acostumbra a esa claridad, la sombra ya no engaña. Aunque intentemos negar lo vivido, el cuerpo vibra distinto, el corazón late de otra manera, el ojo oculto sigue respondiendo. Thoth decía que este recuerdo no depende del tiempo lineal, porque en realidad es un retorno. No aprendemos algo nuevo. Reconocemos lo que ya sabíamos antes de encarnar. El recuerdo irreversible es la voz del origen resonando en lo profundo, reclamando su lugar. Y cuando esa voz se instala, el mundo exterior deja de tener el mismo poder. Ya no somos arrastrados tan fácilmente por el miedo ni por la urgencia, porque sabemos que todo lo visible es apenas eco de lo invisible. El recuerdo irreversible se manifiesta en lo cotidiano de formas sutiles. Aparece cuando miramos a alguien y, más allá de su máscara, percibimos la chispa eterna que lo habita. Surge cuando en medio de un dolor recordamos que el cuerpo no castiga, sino comunica. Se hace evidente cuando una sincronicidad nos recuerda que el universo responde a cada vibración. Y aunque la mente dude, aunque el entorno presione, esa certeza silenciosa nos sostiene desde adentro. Muchos temen este punto porque comprenden que ya no hay retorno posible. Recordar de verdad implica responsabilidad. Ya no podemos actuar como si no supiéramos. Ya no podemos entregarnos por completo al olvido. La vida exige coherencia. Y aunque esa exigencia pueda parecer dura, en realidad es la mayor bendición. Porque vivir con memoria es vivir con sentido, con propósito, con la certeza de que cada gesto resuena en un tejido mayor.
El recuerdo irreversible es también un llamado a la humildad. No se trata de proclamarse despierto, sino de aceptar que lo eterno se refleja en nosotros solo en la medida en que nos vaciamos de ruido. No somos dueños de la verdad, somos custodios de una vibración. Y mientras más profundo es el recuerdo, más clara es la necesidad de sostenerlo con silencio, con presencia, con actos sencillos que anclen lo invisible en lo concreto. Los antiguos lo describían como el sello del alma. Una vez impreso, ninguna fuerza externa puede borrarlo. Los poderes que intentaron imponer el silencio forzado, los sistemas que quisieron adormecer, las distracciones que aún abundan en nuestro tiempo. Todo ello pierde fuerza frente a la vibración de quien recuerda, porque ese recuerdo no está en la mente, está en el campo, en la resonancia misma de la conciencia. Vivir desde el recuerdo irreversible es vivir sabiendo que somos parte del todo, que cada respiración nos conecta con lo eterno, que cada experiencia agradable o dolorosa es una oportunidad para expandir la vibración. Es aceptar que la vida no es un accidente, sino un viaje diseñado para que el alma se reconozca en todas sus facetas. Y cuando esta aceptación se encarna, incluso el sufrimiento se transforma en maestro. El recuerdo irreversible no promete comodidad, promete verdad. Y la verdad no siempre es fácil, pero siempre libera. Nos devuelve la soberanía que fue borrada. Nos recuerda que el cuerpo es eco del alma, que el campo responde a la vibración, que la respiración es puente vivo. Nos devuelve a Todd no como figura mítica, sino como conciencia que sigue susurrando desde detrás del velo. Y con este recuerdo, el viaje se abre hacia su culminación. Porque quien recuerda no busca ya señales externas, sino que reconoce el código en sí mismo. Ese es el verdadero legado, un despertar que no puede olvidarse. Un sello que ninguna sombra puede borrar. Una certeza que se convierte en raíz y en alas al mismo tiempo. Y a partir de aquí, el camino se transforma en integración. Llevar la visión a cada gesto. Convertir la vida entera en altar. Habitar cada instante como eco consciente de lo eterno. Cuando un viajero llega al final de un sendero iniciático, no se encuentra con fuegos artificiales ni con puertas doradas que se abren hacia lo desconocido, se encuentra con un espejo. Y ese espejo no muestra rostros ni recuerdos, muestra vibración, lo que somos, lo que hemos sostenido, lo que en silencio hemos cultivado durante todo el trayecto. Ese es el sello final. No lo otorga ningún maestro externo ni lo graba ninguna institución. Lo imprime la propia conciencia cuando logra integrar lo invisible en cada gesto visible. Cuando deja de buscar fuera lo que siempre estuvo latiendo dentro. El sello final es esa huella indeleble que queda cuando hemos reconocido que el cuerpo es eco del alma, que la respiración es puente, que el campo responde al pensamiento sostenido con emoción, que el ojo detrás del velo no inventa visiones sino que revela lo que ya existía. Este sello es irreversible porque una vez grabado ya no se puede negociar con la sombra. Podemos distraernos, podemos caer, pero ya no podemos olvidar del todo. Algo en nosotros seguirá resonando, como la cuerda de un instrumento que, una vez afinada, no pierde jamás la memoria de su nota. Y es aquí donde comienza el verdadero llamado, la integración, porque despertar, ver, sentir, recordar, todo eso sería incompleto si no se tradujera en vida cotidiana. La iniciación no termina en la visión, comienza en la acción.
La integración es el arte de vivir con memoria en un mundo que insiste en el olvido. Es elegir conscientemente cada día sostener la vibración que hemos descubierto. Es transformar el conocimiento en coherencia, la experiencia en servicio, la visión en creación. El llamado a la integración es profundo porque exige valentía. Exige que llevemos lo aprendido en el silencio de la meditación a la plaza del mercado, al trabajo, a la familia, a la conversación con el desconocido. Exige que vivamos con el recuerdo irreversible incluso cuando nadie nos observa, incluso cuando el mundo nos empuje hacia lo contrario. Integrar es convertir cada respiración en oración, cada mirada en reconocimiento, cada palabra en vibración que construye en vez de destruir. Thoth, en su sabiduría intemporal, nunca buscó adoradores, buscó seres coherentes. Él sabía que el mayor milagro no es ver más allá del velo por unos segundos, sino sostener esa visión mientras se camina por las calles del mundo, mientras se enfrenta la rutina y las pruebas, mientras se atraviesan dolores y alegrías, porque la verdadera alquimia no está en huir de la materia, sino en encender la luz en medio de ella. Ese es el sentido del sello final. Convertirnos en testigos vivos de que lo invisible se manifiesta en lo visible. Que no necesitamos templos de piedra ni jerarquías externas para recordar que el templo somos nosotros, que el altar es cada gesto, que la plegaria más poderosa no se pronuncia con los labios sino con la coherencia de una vida. Y en esa coherencia, cada uno se convierte en faro, en ejemplo silencioso que ilumina más que 1000 discursos. El llamado a la integración no es solo individual, también es colectivo, porque cuando un ser humano recuerda e integra, su vibración afecta al campo entero. El despertar de uno se convierte en semilla para el despertar de muchos, y así la antigua cadena de transmisión, de alma a alma, de aliento a aliento, vuelve a encenderse, no a través de instituciones, sino a través de la vibración compartida, no como dogma, sino como resonancia. Por eso este final no es un cierre, es una apertura. El viaje que comenzó con el llamado invisible ahora se transforma en vida concreta. Lo que parecía misterio reservado para iniciados se revela como sabiduría práctica que cambia la forma en que respiramos. Nos movemos, nos relacionamos, elegimos. El verdadero secreto de Thoth no era un conjunto de fórmulas ocultas, sino la enseñanza de que todo lo sagrado se vuelve real solo cuando lo vivimos. El sello final nos recuerda que la iniciación no es privilegio de unos pocos, es derecho de todos, que el conocimiento oculto nunca estuvo lejos, estuvo dormido en la memoria del cuerpo, en el pulso del alma, en el ritmo de la respiración, y que ahora, al recordarlo, tenemos la responsabilidad de integrarlo para que no quede como un destello aislado, sino como una luz constante. El viaje concluye con una certeza. Despertar no es escapar del mundo, es habitarlo con nueva conciencia, no es negar el dolor, es transmutarlo en aprendizaje, no es buscar señales afuera, es reconocer que todo signo ya está dentro. El llamado de Thoth sigue siendo el mismo. No busques seguirme, busca recordarte. No intentes adorarme, intenta vivir en coherencia con la vibración que ya eres. Y ahora que hemos recorrido juntos esta travesía, el espejo vuelve a colocarse frente a ti. Lo que refleja no son mis palabras ni las imágenes de Egipto antiguo, sino tu propia vibración en este instante. Ese reflejo es tu sello,
Ese sello es tu compromiso, y ese compromiso es la llave que abre la verdadera libertad. El recuerdo irreversible ya está en ti. El campo responde. El ojo detrás del velo permanece abierto. El cuerpo sigue hablando con su lenguaje secreto. La respiración sostiene el puente. Y tú eres la integración viva de todo lo aprendido. Ese es el legado. Y ese es el inicio de un nuevo ciclo. No esperes un milagro. Sé el milagro. No esperes la sanación. Sé la sanación. No esperes que alguien más sostenga la vibración. Sosténla tú, porque lo que Thoth sembró no fueron teorías. Fueron códigos vibracionales que solo florecen cuando alguien los vive. Y hoy, después de este viaje, ese alguien puede ser tú. Así concluye nuestro recorrido. Pero tu camino apenas comienza. Si has sentido la vibración moverse en tu interior, si algo en ti ya no puede volver atrás, escribe en los comentarios. He integrado el sello. Esa frase no es solo un gesto, es una declaración vibracional, un ancla que fortalece el campo colectivo que estamos despertando. Y antes de irte, permanece un instante en silencio. Siente tu respiración, siente tu corazón, siente la tierra bajo tus pies. Todo lo que has escuchado no necesita ser creído, necesita ser vivido. Y cada vida vivida en coherencia es una chispa que ayuda a iluminar el mundo. El sello final ya está en ti. La integración comienza ahora, y este es tu llamado a vivir despierto, a recordar sin retorno, a encender la llama que ninguna sombra puede apagar. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.